La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Bienvenidos a Referente Jurídico, programa realizado y producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. Como es sabido, en los últimos 10 años, el Perú ha experimentado un importante proceso de crecimiento económico que ha marcado el desarrollo en todos los aspectos y planos materiales de nuestra sociedad, aun cuando existe un cúmulo de situaciones que todavía deben resolverse. No obstante, es evidente que el mundo le reconoce al Perú su desarrollo y se ha llegado a hablar inclusive del milagro peruano. Este crecimiento, que evidentemente trae muchos beneficios para la sociedad y para el desarrollo también de la inversión nacional y extranjera, sin embargo, de manera irónica y paradójica, trae también consigo un elemento inverso, contrario, que es el crecimiento de la delictividad, de los procesos delictivos. Tanto en su naturaleza propiamente ilícita, cuanto también en la complejidad de los procesos. Uno de los delitos que ha sido conocido por la evolución y el crecimiento rápido y acelerado que se ha presentado en estos últimos años es la famosa figura delictiva del lavado de activos. Un delito por el cual el día de hoy importantes personajes de la política, pero también de la farándula y de otros sectores públicos de la sociedad están siendo investigados por el Ministerio Público. ¿Pero qué es el lavado de activos? ¿En qué consiste? Se habla a veces de los famosos delitos fuente, hay un debate, una serie de contradicciones que hacen que esta figura se vuelva un tanto compleja y la sociedad, la población, no llega a comprender exactamente de qué es lo que estamos tratando. Y para dilucidar justamente este tema, el día de hoy hemos invitado a nuestro programa a una de las figuras relevantes que en el país ha impulsado y desarrollado la doctrina en materia de derecho penal económico y particularmente en este tema del lavado de activos. De modo pionero, es fiscal supremo del Ministerio Público y además miembro integrante del Consejo directivo de la Academia de la Magistratura y reconocido docente de nuestra institución y de importantes universidades del país. Me estoy refiriendo a la figura del doctor Tomás Gálvez Villega, a quien damos la cordial bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y muy agradecido también la atención de su teleaudiencia. Vamos directo al grano, como solemos decir en nuestro programa. Comencemos en principio porque nos están viendo en este momento personas que no necesariamente están formadas en materia jurídica y quisieran entender en qué consiste esta famosa figura de lavado de activos que antiguamente se llamaba el lavado de dinero y en otros países es conocido con el nombre del blanqueo de capitales. Aquí hemos decidido en el Perú denominarle lavado de activos. Pero ¿en qué consiste? ¿Cuál es la definición del delito de lavado de activos? Si me permite, creo que antes de definir el delito, tenemos que contextualizarlo. Y para eso debemos entender cuál es la causa de los delitos económicos en estos últimos tiempos. Tal como tú decías, el desarrollo del país ha traído también sus bemoles. ¿Cuáles son estos? Justamente facilitar la comisión de otros delitos, particularmente los vinculados a la economía. Y en este caso específicamente de lavado de activos hay que entenderlo de este modo. Los delitos tienen una causa, una razón, un móvil. ¿Y cuál es ese móvil? El móvil de lucro, obtener un beneficio económico. Esa es la razón, ese es el estímulo para cometer los delitos.
la comunidad internacional, el país, la sociedad en general, convencida o al haber advertido esa situación, ¿qué ha hecho? En primer lugar, busca a través del ordenamiento jurídico privar del producto del delito a los agentes delictivos. ¿Para qué? Para quitarles justo el estímulo que es la obtención del beneficio económico. Pero no siempre se logra privarlos del producto del delito. Siempre quedan con un remanente importante los agentes delictivos, de tal forma que se habla de la aparición de los patrimonios criminales. Esos patrimonios criminales están integrados por los efectos y ganancias del delito, es decir, por el producto del delito. Muy bien, si ese es el producto del delito, en realidad los detentadores de los bienes y activos del producto de ese delito no tienen derechos reales sobre ese producto. Cuando estamos hablando de activos, nos estamos refiriendo a propiedades, casas, automóviles. En general a bienes, dinero, muebles, inmuebles, bienes de todo tipo. Entonces, como quiera que los agentes delictivos no tienen derechos de propiedad sobre esos bienes, ¿qué buscan? Buscan legalizarlos para poder disfrutarlos tranquilamente. Eso es a lo que le llaman el blanqueo. Entonces. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Para legalizarlos, buscan introducirlo a la economía lícita a través de un conjunto de actos que los alejen del delito a estos productos, a estos activos, a estos bienes, a este dinero, de tal forma de que aparezcan como legitimados, como dinero, como bienes limpios. Entonces, ¿qué cosa es el delito de lavado de activos? Justamente es ese proceso determinado por un conjunto de actos como conversiones, transferencias, adquisiciones de bienes y activos para introducir el dinero sucio o los bienes provenientes de la actividad criminal a la economía lícita del Estado, de tal forma que aparentemente se les reconozca derechos reales sobre esos bienes y activos y puedan disfrutarlos y puedan desenvolverse tranquilamente en la economía lícita del país. Ahora, como usted señala, es justamente a raíz del proceso de crecimiento económico que aparece esta figura delictiva, porque claro, lo que pasa es que el Perú ha brindado múltiples oportunidades para poder desarrollarse económicamente, porque esta es una figura delictiva que no existía en la década de los años 90, de los 80, como sí existe el día de hoy. Me refiero al hecho de su intensidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue que empieza, digamos, a hacerse mucho más evidente la presencia de esta figura? Quizás algunos se identifican con el caso Orellana, que ha sido un caso que ha abarcado de manera extensa en diversas regiones, diversas ciudades, una actividad delictiva ramificada donde justamente se ha tenido el conocimiento de la adquisición de bienes de manera ilícita y luego han tratado de ingresar en un proceso de legitimación o blanqueo para poder ocultar estas ganancias ilícitas, ¿no? ¿Cuándo empieza a preocupar esto sinceramente al Estado, doctor? En realidad viene desde mucho más atrás. Ya desde en la década de los 70, 60, en Estados Unidos ya se hablaba de una figura parecida. Pero ya en el 1988, en la Convención de Viena, ya se estableció criterios para que los países miembros de las Naciones Unidas incorporen en sus legislaciones penales este tipo penal de lavado de activos. Nosotros específicamente, cuando lo asumimos, en el año 91-92, cuando el Código Penal se modifica en su artículo 296A y 296B y se establece el delito de lavado de activos vinculado solamente al blanqueo de capitales o al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Después ya en el 2002 y posteriormente ya con otras normas se estableció la Ley General de Lavado de Activos y ahora la norma vigente es el Decreto Legislativo 1106, modificado recientemente por el Decreto Legislativo 1249, que actualmente se está aplicando en varios casos y tenemos casos emblemáticos como el caso Orellana al que has hecho referencia, pero también existen muchos otros casos, como por ejemplo inclusive el caso vinculado con la ex primera dama Nadine Heredia y muchos otros que en este momento están siendo investigados. Efectivamente.
Ahora, efectivamente, ¿no? Esta figura de lavado aparece en el Código Penal vigente que tenemos el día de hoy, pero vinculado estrictamente como una especie de delito derivado del delito de narcotráfico. Pero no solamente el narcotráfico ha generado productos ilícitos susceptibles de ser blanqueados. ¿Qué otras figuras delictivas pueden generar recursos o bienes o activos ilícitos por los cuales el crimen organizado pretenda luego legitimarlos, blanquearlos? Efectivamente, el primer tipo de lavado de activos estaba relacionado o vinculado estrictamente al tráfico ilícito de drogas. Pero a partir de la ley del 2002, prácticamente se comprende a cualquier actividad delictiva que produzca ganancias ilegales. Puede ser cualquier delito, cualquier actividad criminal previa que produzca utilidades, la que determine que esas utilidades sean materia de lavado para ingresarlos al circuito lícito del país a esos productos del delito. Pero la ley hace referencia al tráfico ilícito de drogas, a la criminalidad organizada, delitos tributarios, extorsión, trata de personas. Trata de personas y muchos otros delitos, pero en general esos son ejemplos nomás. Yeah. ¿Por qué? Porque el término que cierra el tipo penal es que dice cualquier actividad criminal que genere ganancias ilegales. Es decir, cualquier delito puede ser previo al lavado de activos. Vale. Digamos, el robo, el hurto, la receptación son delitos que generan ganancias ilegales, pero podrían convertirse también entonces en figuras productoras de un lavado de activos. Lo que pasa es que todos los delitos contra el patrimonio, como hurto, robo, apropiación ilícita, esos delitos, los productos que se obtienen de esos delitos forman o llevan al delito de receptación. Y la ley de lavado de activos dice, incurrirá en lavado de activos aquel que convierte, transfiere, utiliza bienes provenientes de cualquier actividad que produzca ganancias ilegales, excepto las que están comprendidas en el delito de receptación. ¿Eso qué significa? Que debemos excluir del lavado de activos al hurto, la apropiación ilícita y el robo. Aun cuando la receptación no, porque la receptación no está incluida precisamente como receptación en cadena en este delito de receptación, y en consecuencia no se incluye la receptación, pero sí, como repito, hurto, robo y apropiación ilícita. Ahora, eso nos lleva a considerar que desde un punto de vista lógico existe definitivamente una conexión entre actividades ilícitas generadoras de bienes y activos lógicamente ilícitos que deben ser blanqueados. Con lo cual, entonces, algunos juristas en el país y en otras latitudes del mundo han desarrollado la tesis según la cual la probanza del delito de lavado de activos requiere necesariamente de la condena de un delito previo, que puede ser el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, lo que en términos generales se le conoce con el nombre de delito fuente. ¿Es así? ¿Es esto cierto? ¿Se necesita un delito fuente para poder realizar una condena por delito de lavado de activos cuando ha quedado demostrada la comisión de este delito? ¿O existe autonomía entre uno y otro hecho a pesar de su conexión material? Mire, en realidad, para responder a esa pregunta hay que tomar una posición, porque en este momento hay un debate al respecto. Y hay unos criterios, una teoría, una doctrina desarrollada fundamentalmente por abogados, por juristas abogados, que se dedican a la defensa de los investigados por delito de lavado de activos, que han desarrollado ideas muy importantes, muy interesantes, pero lamentablemente no son imparciales. ¿Por qué? Porque ellos presentan solamente los criterios, los argumentos que favorezcan a sus patrocinados y dejan de lado los demás argumentos que no le favorezcan. De tal suerte que esos criterios no son imparciales aun cuando pueden presentarse como lógicamente coherentes. Y
el estado de la cuestión, ¿dónde está? A este nivel. Hay un grupo de abogados, no solo en el Perú, sino también a nivel latinoamericano, a nivel de Europa inclusive, que sostienen que para acreditar el delito de lavado de activos, previamente se tiene que acreditar en un proceso anterior o en el mismo proceso de lavado de activos la existencia de un delito previo. ¿Qué cosa dicen? El lavado de activos tiene un elemento constitutivo que es el delito previo. Es decir, en otras palabras, el delito previo es un elemento de lavado de activos. Y como sabemos, para dar por acreditado un delito, ¿qué tenemos que hacer? Acreditar todos sus elementos. Y en consecuencia, para el lavado de activos tendríamos que acreditar el delito previo conforme a esta postura. Pero esa postura no es correcta. ¿Por qué? Porque ni los convenios internacionales, así como tampoco nuestro tipo penal y la mayor parte de tipos penales de lavado de activos en la región, no consideran a un delito previo como elemento del lavado de activos. Por el contrario, se refieren solo al objeto del delito. ¿Cómo así? El tipo penal nos dice, el que convierte o transfiere a bienes o activos ilícitos con la finalidad de ocultar su origen delictivo, ese es el tipo penal. Como ven, esa estructura no se hace referencia a ningún delito previo, sino simplemente se hace referencia a un objeto del delito, es decir, a unos bienes o a unos activos que están vinculados a un delito previo. Entonces, para acreditar la comisión del delito de lavado de activos, lo único que tenemos que hacer es determinar la vinculación de esos activos a alguna actividad criminal previa vista en general. No a un delito específico cometido acá, ahora, por tales personas y en tales circunstancias, no, sino a una actividad criminal general, como por decir, provienen del tráfico ilícito de drogas, pero no provienen de este delito cometido por tal fulano en tales circunstancias, tal fecha. Eso no se necesita acreditar. Solamente necesitamos vincular los activos materia de lavado con alguna actividad criminal previa. Un ejemplo se vincula a los delitos contra el patrimonio, que es ilustrativo. Por ejemplo, decimos, en el delito de hurto, el que se sustrae para apropiarse un bien total o parcialmente ajeno, ¿verdad? Ya. El bien tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Ser total o parcialmente ajeno. Punto. En este caso, en el lavado de activos, el que convierte o transfiere activos ilícitos. ¿Cuál es la característica? Que sean ilícitos, es decir, que estén vinculados a una actividad criminal previa. Solo eso. Así como en el delito de hurto, no tenemos que probar en otro proceso que los bienes son ajenos, tampoco tenemos que probar en otro proceso que los bienes, que los activos son de origen delictivo. Y en consecuencia, la norma no prevé en ningún momento que el delito previo sea un elemento de lavado de activos. Muy bien, lo cual conlleva pues a una serie de consecuencias que vamos a seguir tratando en nuestro siguiente bloque, pero ahora debemos ir, si nos permite, doctor Gálvez, a una pausa comercial y ya regresamos.